También queremos dar gracias a Dios y la bienvenida también. Por ahí se nos pasaban algunos hermanos que también nos visitan, pero que Dios los bendiga, también sean bienvenidos. Y pues estamos en un culto de honra, Hay cultos de gratitud, hay cultos de victoria, pero también hay cultos de honra. ¿No lo prendí? Permítame. Es que creo que se encendió antes. Bueno, les decía, también hay cultos de honra. La iglesia debe ser una comunidad de honra, ¿verdad? Donde honramos primeramente a Dios, ¿verdad? Le cantamos, le glorificamos, es honrar a Dios. Y también la iglesia debe ser una comunidad de honra de los unos a los otros, ¿verdad? La palabra de Dios dice: amaos unos a otros, y en cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. Entonces, es honrarnos también unos a otros, ¿verdad? Hablar bien unos de otros, pero si hablamos mal unos de otros, pues ¿dónde está la honra? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver este pasaje de 1 Samuel, capítulo 17, versos del 31 al 40, puestos de pie. Es un pasaje que David tuvo la victoria, ¿verdad? Dios le dio la victoria. Una batalla especial, una victoria especial, y Dios hizo grandes cosas. ¿Por qué? Porque David era con un espíritu de honra. David practicaba la honra. Él honraba a Dios, honraba a sus padres, honraba a sus semejantes, y cuando Dios huele la honra, dice Dios: voy a bendecir a esa familia, voy a bendecir esa vida, voy a bendecir a esa iglesia. Por eso, mire, es muy importante la honra. Se está perdiendo la honra, en nuestra cultura allá afuera, se ha perdido la honra. Entonces es el momento de traer la honra de regreso a casa, ¿verdad? Donde podamos honrar a Dios en casa, honrar a los padres en casa, honrar a nuestros semejantes donde quiera que estemos. Entonces, 1 Samuel, capítulo 17, versos del 31 al 40. Yo leo el verso 31, usted sigue alternadamente hasta el verso 40. Pero vamos a ver este pasaje, a ver si puede detectar esos puntos en la vida de David cuando él manifestó honra. Dice la palabra de Dios: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo.
Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Dice el verso 25 todos: yo salía tras él, todos, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. Entonces, fíjese lo que está diciendo David. Dice: si venía un oso o un león y se llevaba una de las ovejas de mi padre, ¿qué dice? Yo salía y lo libraba. Y lo dice: y si se levantaba contra mí, entonces ¿qué hacía David? ¿Lo qué? Y no, se levantaba contra mí, yo le echaba ¿qué? Entonces era una batalla cuerpo a cuerpo con un león, contra un oso. David, 14 años, 15 años, peleando con un león, peleando con un oso, arriesgando su vida por una oveja. ¿Por qué? Sí, porque era la oveja ¿qué? De su padre. Entonces no era cualquier oveja, era la oveja del tata, era la oveja de mi padre. Y David dice: yo por una oveja de mi padre, dice, yo me mato con un león, yo me mato con un oso, porque había honra en David. Él honraba a su padre, a su padre Isaí. David era un hombre, yo le dije, con un espíritu de honor. Y cuando tenemos un espíritu de honor, miren, no tenemos ningún problema con honrar a las personas. Miren, los padres de David no eran dignos de honra. El padre de David, Isaí, no lo tomó en cuenta cuando el profeta Samuel vino para ungir a uno de sus hijos como el próximo rey de Israel. Es más, a David ni siquiera le anunció, lo mantuvo a distancia. Ese era motivo suficiente para que David no lo honrara. Pero sabe que la honra no habla bien del que la recibe, la honra habla bien del que la da. A veces pensamos que voy a honrar a alguien, me va a hacer menos, lo va a hacer sentir grande. No, la honra habla bien del que la da. Por eso verso 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y ¿qué fue? Híjole, con una piedra, con una honda. ¿Cómo te vas a matar con un gigante, con Goliat? Solo cuando tienes un espíritu de honra, porque esa victoria no iba a traer solo beneficios a David, iba a traer honra al gloria de Dios, al nombre de Dios, iba a traer honra a sus padres. Y dice David: yo por honrar el nombre de Dios, yo me mato con ese gigante, porque a mi padre le vaya bien, dice, yo me mato con ese gigante. Y Dios le dio la victoria. Por eso es muy importante que tengamos honra los unos para con los otros, que seamos de un espíritu de honra, que honremos a nuestros padres, que honremos a nuestros semejantes, aunque no lo merezcan. Y lo más importante, que honremos a Dios. Y ahí Él sí la merece. Buen Dios y Padre Celestial,
Señor, ayúdanos a recuperar la honra, Dios. A traer la honra de regreso a casa, Dios. Donde podamos honrarnos unos a otros, Dios. Donde podamos honrar tu glorioso nombre. Donde podamos disfrutar de tu presencia. Donde podamos ver tu mano poderosa, Dios. Donde podamos ver tus milagros, Dios. Y Padre, enséñanos hoy, Padre, el poder de la honra, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Le dije al principio que hoy estamos en un culto de honra. Vamos a aprender lo que es la honra. Miren, la honra es algo que se está perdiendo. Ya casi en nuestra sociedad, ya casi no hay honra. En la comunidad allá afuera ya casi no hay honra. La sociedad está perdiendo la honra. Miren, nuestras familias también están perdiendo la honra. Antes se honraba a nuestros viejos. Antes se les besaba en la frente, se les besaba la mano, se le hacía una reverencia en señal de honra. La honra significa un valor especial. Entonces, en nuestra sociedad ya casi no hay honra. En nuestras familias ya casi no hay honra, y en nuestras iglesias se está perdiendo la honra, el honor. La palabra honra en griego y en hebreo significa gloria, valor, estimar, apreciar. Pero literalmente honra en griego o en hebreo significa valorar precioso. Es decir, cuando valoro a alguien, le estoy dando un valor precioso. Le estoy diciendo: eres muy precioso para mí, eres muy valioso para mí, eres de sumo valor para mí, eres de suma importancia para mí. Pero cuando deshonramos a alguien, es como si le dijéramos: eres de poco valor, casi no vales nada para mí. Y mire, cuando la honra se pierde, ya sea en la iglesia, en la sociedad o en la familia, Dios no puede hacer nada, casi nada. Supe de una iglesia de 10,000 miembros que se quedó sin pastor. 10,000 miembros, y buscaron pastor, y al final decidieron invitar como su nuevo pastor al pastor Jeremías. Y el día de su presentación, la iglesia de 10,000 estaban muy emocionados, hicieron un gran culto, una gran celebración, estaban llenos de gozo, de expectativas. Pero ese día de la presentación, el pastor Jeremías se disfrazó de mendigo. Llegó a la iglesia de 10,000 congregantes, se paró en las puertas de la entrada para ver a los que venían llegando, y las multitudes llegaban, y el pastor Jeremías de mendigo en la puerta los saludaba, les decía hola, pero casi nadie envolvía el saludo. Muy pocos decían hola. Él les pidió algo de ayuda, limosna, pero nadie le dio ni un solo centavo. Cuando comenzó el culto, el pastor Jeremías, disfrazado de mendigo, pasó, se sentó en la banca de enfrente, pero uno de los sugieres llegó hacia él y le dijo: lo siento, pero usted no puede sentarse aquí. Lo llevó hasta la parte trasera, a la última banca. Uno de los líderes pasó a la plataforma,
tomó el micrófono y dijo muy emocionado: estoy muy contento, me siento muy honrado de presentar a nuestro nuevo pastor. La congregación aplaudió, amén, gloria a Dios, estaban llenos de gozo. El líder dijo: pedimos al pastor que pase, queremos presentarlo. Desde la última banca se levantó el pordiosero. Venía pasando por el pasillo principal. La gente volteó a verlo. Cesaron los aplausos. La gloria a Dios, el amén, cesaron. Lo vieron, se avergonzaron, agacharon sus cabezas. Y el pastor Jeremías tomó el micrófono y leyó este pasaje. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparados para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Y a los de su izquierda dirá: apartaos de mí, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, enfermo y no me visitaste, desnudo y no me vestiste. Apartaos de mí, malditos de mi Padre. Después miró a la congregación y contó todo lo que le había pasado, de cómo lo habían humillado, de cómo lo habían despreciado, de lo decepcionado que estaba, y al final dijo: hoy veo una reunión de personas aquí, pero no veo a la iglesia de Jesucristo. Cerró el culto y se fue. Miren, nosotros los cristianos, nosotros, la Iglesia Bautista Betel, debemos ser una comunidad de honra, porque hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo, porque hemos sido comprados por la sangre del Hijo de Dios. Es decir, Dios nos puso un gran precio, nos dio un alto valor, y por lo tanto debemos apreciar, valorar unos a otros. Pero cuando se pierde la honra, ¿qué pasa cuando se pierde la honra en casa? No estoy diciendo el respeto, estoy diciendo la honra. ¿Qué pasa cuando se pierde la honra en casa, cuando se pierde la honra en la iglesia? Mire, en donde quiera que se pierda la honra, nos quedamos sin la bendición de Dios. Y conocemos ese pasaje: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero si se pierde la honra en casa hacia los padres, no hay bendición de Dios y no hay larga vida. Porque Dios bendice a los que tienen honra. Dios bendice a los que tienen un espíritu de honra. No sé cuántos domingos atrás, 3, cada domingo hemos pasado a alguien aquí al frente para reconocer su trabajo, porque los queremos honrar, porque queremos honrarlos, queremos reconocer lo que están haciendo para Dios, porque la palabra de Dios dice: tener en alta estima, tener en alto valor, honra a los que trabajan entre vosotros. Y por eso los pasamos aquí. Queremos recuperar esa honra. Mire, el pasaje bíblico que leímos trata del ejército de Israel estancado en una batalla, humillados por 40 días por un filisteo, dijo David. ¿Y sabe por qué están estancados? Ahí el rey Saúl y su ejército, ellos están estancados porque les faltaba algo.
porque les faltaba honra, porque les faltaba honrar el nombre de Dios. Aquí cuando David, cuando están Goliat retando y desafiando al pueblo de Israel, al ejército, sabe que el Espíritu de Dios ya se había apartado del rey Saúl. ¿Y sabe por qué se apartó? Porque no había honra en él. Dios lo había hecho rey. Dios lo había honrado a hacerlo el primer rey. Lo ungieron con el aceite santo, con el aceite de la consagración, con el aceite de Dios. Tenía la honra de Dios, pero sabe que él no lo honró. No honró la palabra de Dios, lo desobedeció. Y como consecuencia de cuando no hay honra a Dios, el Espíritu de Dios salió del rey Saúl. Cuando no hay honra a Dios, mire, Dios nos va a dejar solo, va a decir: está bien, no me estás honrando, síguele tú solo por tu camino, ya no estoy contigo, no cuentes conmigo. Y mire, no fue casualidad que Goliat se levantara. ¿Y sabe por qué estaba desafiando a los ejércitos de Israel? Porque ya Dios no estaba con el rey Saúl. El enemigo se dio cuenta. El enemigo aprovechó la oportunidad. Dijo: Dios ya no está con ellos. Y Goliat los estuvo desafiando: denme a un hombre que venga y pelee conmigo. Pero como no había nadie con un espíritu de honra, nadie que honrara a Dios, ahí estaban estancados. Llegó David con una piedra y una onda. Venció a Goliat. Pero si vemos toda la historia, Dios le dio la victoria a David porque había un espíritu de honra en él. David honraba a Dios, honraba a sus padres y honraba a sus semejantes. Entonces, cuando honramos a Dios, a nuestros padres y a nuestros semejantes, ¿usted cree que no vamos a tener la victoria? Hoy vamos a ver el poder de la honra, porque sí, a veces pienso que voy a honrar a alguien, es humillante para mí, porque tengo que reconocer que alguien es más grande que yo, que alguien es mejor que yo. Me voy a poner atrás de él, no está bien. No. Mire, hay poder en la honra. Así que, en primer lugar, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Mire, a veces decimos: Dios, bendíceme, Dios bendíceme, Dios bendíceme, Dios bendíceme. Pero si no hay honra a Dios, si no honramos a Dios, mire, la Escritura dice: honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y entonces todos tus graneros estarán llenos de mosto, estarán llenos de la bendición de Dios. Entonces podemos honrar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, con nuestras promesas. Pero también podemos honrar a Dios con nuestra alabanza. Dios, eres grande. Dios, eres poderoso. Y también podemos honrar a Dios cuando obedecemos su palabra. Y Dios honra. Mire, esto nos tiene que estar bien grabado en nuestro espíritu. Dios honra solo a los que le honran. Mire el verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Y lo que dice? ¿Sabe qué está haciendo David? Está honrando a Dios. Hay alguien que está desafiando a su Dios, alguien que está ofendiendo a su Dios. Y David dice: con mi Dios no te metes. Dice que no sabes que Él es el Dios, Él es Jehová de los ejércitos, Él es el Dios de los escuadrones, Él es el Dios de esta iglesia. Y David dice: con mi Dios no te metas. Él está dando la honra. Mire, David no tenía ninguna oportunidad contra Goliat. Estaba en desventaja, no tenía la experiencia militar, no tenía el armamento especial. El pronóstico de los expertos era contrario, pero David tenía un arma secreta, un arma poderosa, un arma que los demás no podían ver. David tenía dentro de él un espíritu honorable que honraba a Dios. Por eso él dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todos tenemos gigantes, el que usted quiera o el que usted tenga, ¿verdad? Porque nadie me dice: quiero el gigante del enfrente. No. Pero cuando honramos a Dios, cuando reconocemos su grandeza, cuando alabamos su glorioso nombre, cuando decimos: Dios es el Todopoderoso, mire, todos nuestros gigantes caen. Porque Dios honra a los que le honran. Eric Liddell sorprendió al mundo entero en los Juegos Olímpicos de 1924 de París. En ese tiempo Eric Liddell era el corredor más veloz de todo el mundo en los 100 metros planos. Pero cuando se enteró que la competencia iba a ser en domingo, él dijo: yo no voy a correr. Él corría por los ingleses. Cuando los ingleses se enteraron que no iba a correr, le llamaron traidor a la patria. El príncipe de Gales le llamó a Eric y le dijo: Eric, no puedes hacernos esto, no nos puedes fallar, tienes que correr, por favor. Pero Eric le dijo al príncipe de Gales: no. Y se inscribió en la carrera de los 400 metros planos. Se corría el martes. No tenía ninguna oportunidad, no era especialista en esa categoría. Cuando bajó a la pista, le pusieron en el carril que le llaman el carril ciego, en el de la curva cerrada. Y le llaman el carril ciego porque no puede ver a ninguno de sus compañeros, todos están atrás. Y cuando estaba ahí en la pista, lo vieron los demás corredores, los entrenadores estaban al lado de ellos y les preguntaban: ¿qué con él? Nos preocupamos. No, dijeron: no tiene ninguna posibilidad de ganar. Un hombre de las gradas, también corredor, el que ganó los 100 metros planos, se le acercó a Eric Liddell, le entregó un papel, una nota escrita, papel arrugado, que la nota decía: Dios honra a los que le honran. Cuando sonó el disparo, Eric Liddell salió a toda velocidad. El que estaba narrando dijo: es impresionante la velocidad con la que Liddell ha salido, pero no creo que pueda sostener esa velocidad por mucho tiempo. Pero Eric Liddell seguía aumentando y aumentando y aumentando su velocidad. Mire, y él no tenía técnica para correr. Corría con la cabeza hacia atrás, el pecho hacia afuera, agitando el viento así, pero parecía que iba volando por el viento. Rompió todos los récords. Llegó en primer lugar. Cuando regresó a Inglaterra, lo recibieron como héroe. Cuando fue a su universidad, todos los estudiantes lo cargaban en hombros y le dieron vueltas y vueltas por el recinto. Eric Liddell dijo: cuando corro para Dios, siento que vuelo. Dios honra a los que... Si no estoy honrando a Dios, en obedecer su palabra, en traer mis ofrendas, miren, no hay forma.
No hay forma. ¿Sabe a quién se le dijo estas palabras que le estoy diciendo? ¿Sabe a quién se le dijo Dios honra a los que le honran? Dios se las dijo a un sacerdote que no lo honró. Dios se lo dijo a una familia que no lo honró. Se lo dijo a una iglesia que no lo honró. Se lo dijo al sacerdote Elí. Dios le había dicho a Elí: Elí, te voy a honrar, vas a estar perpetuamente, tú y tu descendencia me servirán en mi casa, serán mis sacerdotes santos. Pero cuando no lo honraron, Dios dijo: nunca tal cosa yo haga. Y Dios le dijo: yo voy a honrar a los que me honran. Y en un solo día, como Elí y su casa no honraron a Dios, en un solo día murió el sacerdote Elí, murieron sus 2 hijos, murió su nieto. La gloria de Dios fue traspasada. Aquí está el principio. Sin honra a Dios no hay bendición. Sin honra a Dios no hay aumento. Sin honra a Dios no hay promoción. Sin honra a Dios no hay milagros. La Escritura dice que Cristo llegó a su ciudad natal, a Nazaret, la ciudad de su crianza, la ciudad de su niñez. Mire, y era su ciudad, la amaba, ahí creció, conocía a la gente, amaba a la gente de ese lugar, le dolía la condición en que se encontraba la gente, y él tenía todo el poder para hacer cualquier milagro, bendecir a Nazaret como ninguna otra ciudad. Pero la Escritura dice que Cristo no pudo hacer allí ninguno de sus milagros. No porque no pudiera, no porque no quisiera, sino porque no encontró honra. ¿Sabe qué? La gente a Jesucristo no le dio la honra porque miraron a Jesucristo como un hombre común. Y cuando hacemos las cosas de Dios como un algo común, se pierde la gloria. ¿Sabe que miraban a Jesucristo? Sabían de los milagros que hacían en otras ciudades, en otros pueblos, en otros enfermos. Pero ¿sabe qué decía cuando él quería hacer un milagro ahí en Nazaret? Y este, despreciándolo, y este, haciéndolo común a otro hombre, y este, ¿de dónde tiene esos milagros? Y este, ¿de dónde tiene ese? No es el hijo del carpintero. No está en su familia aquí con nosotros. Lo hicieron algo común. Y sabe, por eso Jesucristo dijo: ningún hombre puede ser profeta en su ¿qué? Porque cuando no hay honra, no hay bendición de Dios. Mire, el 90% de nuestras oraciones para que Dios nos bendiga, ni siquiera las deberíamos de hacer. El 90% de nuestras oraciones que hacemos, Dios bendíceme, Dios bendíceme, Dios, ni siquiera las deberíamos de hacer. Mejor deberíamos seguir principios. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre. Repítalo. A tu padre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Mire, no dice que ores, no dice que ayunes, dice: honra a tu padre y a tu madre, cuida a tu padre y a tu madre, obedece a tu padre y a tu madre. Mire, la honra de padre y madre funciona para justos e injustos, funciona para justos e injustos, para cristianos y para ateos. Los judíos
son los más bendecidos. Donde quiera que lleguen, México, Nueva York, donde quiera que lleguen, ponen su mesita de dulces y al rato, ya tiene una empresa. Ellos no tienen a Cristo como el Mesías. Rechazaron a Cristo como su Mesías. Pero uno de sus rabinos dijo: nosotros seguimos este principio. Honra a padre y madre, para que te vaya bien. Entonces, ¿cómo está su honra? Mire, una vida, o una familia, o una iglesia que no honra a Dios, se va a quedar sin milagros, sin avances. Cristo lo dijo. No pudo hacer muchos de sus milagros allí, porque no lo honraron. Número 2. Honrar a padre y madre trae bendición. Honramos a Dios, pero no se quede allí. ¿Sí? Podemos venir a adorar, cantar, ofrendar, diezmar, honrar a Dios, pero no se quede allí. Hay otro principio de honra. Honra a tu padre y a tu madre. Dice, trae mucha bendición. Mire, juzgar a nuestros padres no nos toca a nosotros. Otra vez, no nos toca a nosotros juzgar a papá y a mamá. El juicio de papá y mamá le corresponde a Dios, no a nosotros. Y tal vez papá y mamá se equivocaron, no nos trataron bien, no hicieron lo que debían hacer con nosotros, porque eso es lo que pensamos los hijos. Hubo un preferido en casa. No le dieron el trato que usted merecía. Pero sabe que ese juicio no nos toca a nosotros. Y tal vez papá y mamá hicieron cosas que no sean dignos de honra. Pero aquí está la clave. La honra no se gana. La honra se da. El respeto y la honra son cosas distintas. El respeto se gana. Como me trates, ese es el respeto. La honra es diferente, la honra se da. Por eso Dios no dice respeta a tu padre, no. Dios dice honra a tu padre. Porque la honra no se gana, la honra se da. La honra no habla bien del que la recibe, la honra habla bien del que la da. Cuando tienes un hijo que te honra, aunque no seas padre digno o de honra o madre digna de honra, habla bien de ese hijo. Y esa honra de ese hijo, de esa hija, habla bien en los pasillos del cielo. Y hasta allá llega la honra de un hijo, de una hija por el padre. Y cuando Dios huele esa honra, dice, ahí hay alguien que merece ser bendecido. Ahí hay alguien a quien le voy a dar mi bendición. Dijimos, la honra no se gana, se da. Pero si usted es tacaño con su honra, no va a haber muchos avances. Es que a mi hermano, es que a mi hermana, es que a los otros, es que aquello, es que... El juicio no le toca a usted. Honre, honre.
Dice el verso 26. Me voy a tardar porque solo tenemos un culto y yo estoy acostumbrado a predicar dos. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Dice: y quitare el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué dijo el rey David? Bueno, no era rey. ¿Qué dijo David? ¿Qué darán? ¿Qué harán? Dice, al hombre, pero no a cualquier hombre. Dice, al hombre que tuviera ese espíritu honorable, ese espíritu de honra. ¿Qué harán a ese hombre que venciera a Goliat? Mire, David no se fue a matar gratis con Goliat. No, él dijo, ¿qué me van a dar? Él preguntó. ¿Y qué le respondieron en el verso 25? A ver, ¿está conmigo? ¿Qué dice al final del verso 25? Bueno, todo el 20, sí, al final del verso 25 dice: al que venciere, ¿qué? El rey de enriquecerá con grandes riquezas y dará su hija y eximidad de tributos a la casa de su padre en Israel. Pregunto, ¿por qué se fue a matar David con Goliat? ¿Grandes riquezas? ¿Le van a dar grandes riquezas al que vence? ¿Lo motivó eso a matarse con Goliat? No, porque David era el nuevo ungido de Dios, era el próximo rey de Israel, es decir, tendría todas las riquezas que quisiera. Es más, la Biblia dice que murió viejo, anciano, lleno de días y con grandes riquezas. Entonces David dice: no, yo no me mato con ese filisteo por grandes riquezas, yo puedo hacer las grandes riquezas, tengo la sabiduría para hacer las grandes riquezas, no me interesa matarme con Goliat. Pero le dijeron: te vas a casar con la hija del rey, una princesa, con Mical, la más preciosa de Israel, o una de las mujeres más hermosas. ¿David se mató con Goliat por Mical? No. La Biblia dice que David era hermoso, rubio, de buen parecer, músico, tocaba, los demonios huían. Entonces David podía conquistar a cualquier mujer de Israel. Entonces dice: no me mato, por Mical no me mato. ¿Qué más le van a dar? Al que venciere a la casa de su padre. Dice que a la casa de su padre no le van a cobrar tributo. Y él dijo: ¿dónde está ese filisteo? Tráiganme a filisteo, por mi tata lo que quieran, por mi tata arriesgo mi vida, por mi tata me mato con ese filisteo, porque a mi tata le vaya bien, yo me mato con el que sea. Y de eso se trata, el honrar a papá y mamá. Que ellos estén bien, que les vaya bien hasta los últimos días de su vida. Ayer fue el cumpleaños de mi papá, 87 años, ¿no? 87 años. Me mandan el video de una comidita ahí en un restaurante. Y ahí está el viejón en el fondo. Me manda un mensaje. Ahí junto con el video mi hermana me dice: Chuy, ya le di lo que les mandaste a papá y mamá. No lo necesitan. Tengo otros hermanos que pueden dar más que yo. Mi madre me ha dicho: no nos mandes. Pero yo sé que ahí hay un principio. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Mire, cuando el rey Saúl se dio cuenta que había un hombre, un joven, bueno, él pensó que era un guerrero, ¿verdad? Que alguien que quería pelear con Goliat, dijo: tráiganmelo. Él está en la cueva. Él tenía buen ojo para ver sus guerreros, quién era valiente, quién podía. Y él esperaba un hombre experimentado que entraba por aquella cueva, pero ve entrar un pastorcito con un morral de pastor, con un cayado. Y lo ve y le dice: David, yo esperaba a alguien más grande.
Yo esperaba a alguien con más experiencia. David, tú no vas a poder con ese filisteo. ¿Y sabe qué le dijo David? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando un oso o un león venía y se llevaba uno de los corderitos, y yo salía tras él, lo quitaba de su quijada y lo mataba. Mire, a David no le podían pronunciar a su padre, porque había una fuerza en él, como león que decía: ¿dónde está ese león? ¿Dónde está ese oso? ¿Dónde está ese gigante? Nadie se va a llevar las ovejas de mi padre, nadie le va a robar la honra a mi padre. Había una fuerza en él que no le podían mencionar a su tata, porque él decía: yo te hago por él lo que tenga que hacer, me quedo con él sin comer, no importa que él coma, que él esté bien. Y por eso, nomás por eso Dios le dio la victoria. Hay alguien que me honra, dijo Dios, y no solo a mí, hay alguien que honra a su padre y madre. ¿Tiene su tata? ¿Tiene su nana? Abrácelos. Abrácelos. Valórelos. Aprécielos, desvívase por ellos, invítelos a casa a comer. Ahí hay gran bendición. Y por último, la honra de unos a otros trae bendición. La honra a Dios es una bendición. Honra a los padres, larga vida y te va a ir bien. Pero también la Biblia habla de la honra unos a otros. Amaos los unos a los otros. Orad unos por otros. En cuanto a honra, preferíos los unos, ¿qué? A los otros. Vea el mismo verso 25. Ya estoy por terminar. Le voy a cortar al mensaje. Lo tenemos ahí, el verso 25. Dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar ¿a quién? A Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza, le dará a su hija, eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré ¿y quitaré qué? Entonces, ¿cómo estaba Israel? Oprimido, humillado, derrotado. ¿Y sabe que David se fue a matar por ellos? Por su pueblo, por sus hermanos. Mi pregunta es: ¿va a levantar a su hermano? ¿Lo va a bendecir? ¿Lo va a sostener? ¿Va a ir a la guerra por él? ¿Va a dejar de hablar mal del pueblo de Dios? ¿Sí? Esa no es honra. Hablar mal los unos de los otros, a espaldas los unos de los otros, no funciona. No es honra, es deshonra. Y aquí está la clave. La honra que damos a los demás es la honra que Dios va a traer de regreso a nosotros.
Fíjese bien, la honra que damos a los demás es la honra que Dios traerá de regreso a nosotros. Mire, quizás no lo honren, no. Quizás no hablen bien de usted, pero usted puede hablar bien de ellos. Y sabe que hablar bien a espaldas de alguien es doble honra. Fíjese bien, hablar bien de alguien que no está presente es doble honra. Es doble bendición para usted. Capítulo 16, versos 6 y 8, termino con esto. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Sí. Miren, lo están recibiendo con panderos, con música, con danzas. Saúl es nuestro rey, mató a sus 1,000, pero David mató a sus 10,000. Sí. David le dio honra a Dios, le dio honra a sus padres, le dio honra a su pueblo, y Dios hizo que el pueblo lo honrara, porque la honra que damos a los demás es la honra que volverá a nosotros. Saúl no era digno de honra, quiso matar a David muchas veces, pero David siempre honrándolo, haciéndolo mejor. Termino con esto. Había un tendero, tenía una tienda muy grande, y había un niño llamado Barry, no de barrer, sino Barry en inglés. Y Barry tenía 2 hermanitos y su familia eran muy pobres porque papá ya no estaba, ¿verdad? Y Barry pues tenía un tesoro que eran sus canicas. Y eran tan pobres que Barry y sus 2 hermanitos se paraban y miraban por la ventana, por la vitrina, la tienda. Y el tendero le decía: Barry, ven, pásale. Y dice: hagamos un trato, cámbiame una de tus canicas por este saco de papas. Y Barry sacaba sus canicas, su tesoro. Y el tendero le decía: no, Barry, a mí me gustan las canicas azules y no traes ninguna azul. Dice: pero llévate este saco de papas y la próxima vez que vengas, trae esa canica azul. Barry y sus hermanitos llevaban sus papas a casa. Cuando se terminaban, Barry conseguía la canica azul y se sentaba con sus 2 hermanitos allí tristeando, sus pantaloncitos rotos, y se sentaban allí, ¿no? Y el tendero lo miraba y decía: Barry, ven, hagamos un trato. Llévate esta despensa y dame una de tus canicas. Y ahí estaba la canica azul. Y Barry las enseñaba con una sonrisa, pero el tendero decía: ¿qué crees, Barry? Ya no me gustan las canicas azules. Ahora quiero las canicas rojas, pero no traes ninguna roja. Llévate la despensa y la próxima vez que vengas, tráeme esa canica roja. Barry se llevaba la despensa. Cuando se acababa, conseguía la canica roja. Llegaba con sus 2 hermanitos ahí tristeando, se sentaban ahí en la entrada y el tendero decía: Barry, hagamos un trato, ven, dame una de tus canicas y llévate este mandado. Y ahí estaba la canica roja y la azul. Pero decía el tendero: no, Barry, no me gustan las canicas rojas, creo que ahora me gustan las canicas blancas, pero no traes ninguna blanca. Llévate este mandado y la próxima vez que vengas, trae la canica blanca. Pasó el tiempo, Barry y sus hermanitos crecieron,
el tendero murió. Cuando lo estaban velando en su féretro, llegaron 3 hombres honorables del ejército, con sus medallas de honor. Y cada uno de ellos sacó una canica. Sacaron la canica azul, la roja y la blanca, y la pusieron allí en el féretro del tendero. Y los 3 le hicieron guardia toda la noche. Era Barry y sus 2 hermanos. Cuando lo sepultaron, se llevaron a la esposa del tendero y cuidaron de ella, la honraron hasta el final de sus días. La honra que damos es la misma que volverá a nosotros. Padre, ayúdanos a recuperar el honor, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a honrar tu glorioso nombre, Dios. En obedecer tu palabra, en traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, en honrar a nuestros padres, en honrar tu palabra, en honrarnos, Dios, a unos a otros. Ayúdanos, Dios, a traer de regreso a casa la honra, Dios. Y Padre, estamos muy agradecidos contigo por este culto de honra, Dios. Honrarte a ti, Padre, que eres nuestro Dios. Honrar a nuestros padres y honrarnos unos a otros, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús oramos.